Vamos a continuar con este tema de intersección de gráficas. Ahora en este ejercicio nos pide lo siguiente, nos pide determinar la distancia entre los dos puntos de intersección de los siguientes pares de líneas y parábolas. Entonces aquí lo que quiere decir es que vamos a tener un sistema de este estilo. Vamos a tener nuestro plano cartesiano aquí de esta forma más o menos. Y vamos a tener una línea definida por ejemplo con una letra L. En este caso vamos a tener una línea L y después vamos a tener una parábola que va a interactuar con nuestro sistema. Vamos a tener algo de este estilo. Esto recuerden, eso es una elipse, pero lo estoy aproximando a una parábola. Entonces aquí vamos a tener una parábola y vamos a tener dos puntos de intersección. De estos dos puntos de intersección que podemos determinar, esto lo vamos a hacer de forma analítica, vamos a determinar la distancia que hay entre estos dos puntos. Recuerden, con la fórmula de la distancia entre dos coordenadas. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a obtener coordenadas para estos puntos de cruce y ahí vamos a poder determinar cuál es la distancia que hay entre estos sistemas. Por otro lado, en este tipo de sistemas de líneas y parábolas, por ejemplo aquí tenemos nuestra otra parábola que está aquí de esta forma, existen los puntos de interacción, existen dos puntos donde se cruzan, es decir, donde las dos funciones tienen el mismo valor o la misma altura, la misma y. Entonces eso va a ser importante. Va a haber casos en donde la interacción no se puede presentar o se presenta solamente en un solo punto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una parábola de este estilo y yo solamente tengo una interacción en un punto, por ejemplo, si solamente se tocan ahí en esa parte, si tengo esta parábola de esa forma, vamos a tener que la solución solamente es un solo punto. Por otro lado, como les había mencionado, van a haber sistemas en donde la parábola ya no va a tener ese comportamiento. Vamos a tener que la parábola puede tener un comportamiento, por ejemplo, de este estilo y puede estar de esta forma, puede estar hasta acá abajo y tenemos que no hay interacción con mi sistema. En este caso vamos a tener que la solución es 0 y aquí esta parábola que está aquí abajo, por ejemplo esta parábola P, no tiene ninguna interacción con esta línea L. Ahí vamos a tener que nuestro sistema es abierto y no hay solución. Entonces eso es lo que vamos a ver en este ejercicio. Vamos a ver un par de casos y vamos a determinar entonces las coordenadas y después vamos a determinar la distancia que existe entre estos dos puntos de cruce y vamos a tener un solo resultado para estos ejercicios. Vamos a empezar entonces con un primer caso. Entonces tenemos esta línea L y esta parábola P aquí en este primer caso y lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar los puntos en donde las dos gráficas, las dos funciones que podemos generar son iguales. Vamos a ver en qué puntos en X estos dos sistemas tienen el mismo valor. Entonces para hacer eso pues vamos a igualar las dos expresiones que tenemos aquí. Vamos a ver el sistema que se forma y tenemos aquí 5x más 10. Esto lo voy a igualar ahora a la parábola, que va a ser un 16avo x al cuadrado menos 13 octavos x más 329 16avos. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a igualarlo y voy a encontrar los puntos en los cuales estos dos sistemas son iguales. Ya están igualados, pero ahora lo que voy a hacer es que voy a resolver algebraicamente para poner todo del mismo lado. Entonces lo voy a igualar a 0. Voy a mandar estos dos elementos para el otro lado para igualar a 0. Entonces me va a quedar ahora de esta forma. Vamos a tener un 16avo x al cuadrado menos 13 octavos x. Voy a ir agrupando ya de una vez. Voy a poner aquí menos 5x. Aquí voy a poner las x. Y después voy a tener más 329 16avos. Y luego el 10 pasa restando desde luego. Menos 10. Esto lo voy a igualar a 0. Voy a resolver este par de quebrados. Primero voy a resolver esto, lo voy a hacer de forma así analítica. Voy a resolver primero estos dos. Entonces voy a poner esto de esta parte. Voy a factorizar la x. Menos 13 octavos. Menos 5. Esto recuerden, voy a resolver el quebrado de esta forma. Vamos a poner aquí un 1. Ponemos aquí el 8. Tenemos aquí menos 13. Y después aquí voy a poner menos 40. Esa es la forma en la que se hace.
Después aquí voy a tener menos 53 octavos. Esto va a ser esta primera parte. Esto ya se reduce de esta manera. Lo voy a hacer así, les recuerdo, para tener toda la precisión. Si quieren hacer esto con la calculadora lo pueden hacer, pero recuerden que pueden perder un poquito de precisión. Yo lo voy a dejar de esta forma porque pues, bueno, siempre es útil recordar hacer quebrados y pues bueno, tener este tipo de habilidad. Entonces pues bueno, esto es un 16avo x al cuadrado. Después nos queda aquí menos 53 octavos de x de esta forma. Entonces eso fue esa primera expresión. Ahora voy a resolver la siguiente fracción. Son operaciones simplemente. Y ahora vamos a resolver esto que está aquí. Tenemos aquí 329 16avos menos 10. Esto vamos a ver a qué es igual. Tenemos el factor común aquí 16, completo aquí de esta forma. Y tenemos aquí 329 menos 160. Esa es la expresión que tenemos aquí. Y lo vamos a resolver aquí. Vamos a poner aquí 329 menos 160. Eso nos da 169 16avos. Eso va a ser ya el último elemento de mi expresión. Entonces, ahora esto nos va a quedar así. Nos va a quedar aquí más 169 16avos. Esto va a ser igual a 0. Ahora lo que sigue es que voy a resolver esta expresión que tenemos de forma con la fórmula general. Entonces, para resolverlo con la fórmula general, recuerden que tenemos que utilizar estos coeficientes. Esto va a ser A, esto va a ser B y esto va a ser C. Entonces, recordando la fórmula general, recuerden que si tenemos una expresión ax al cuadrado más bx más c, esto es igual a 0. La solución para esto, recuerden, a, b y c son coeficientes, son números que están acompañando a mis letras. Tenemos que la solución x1,2, recuerden, son dos soluciones por la raíz cuadrada, es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto dividido entre 2a. Entonces aquí vamos a recordar los elementos que tenía. A, B y C son esos coeficientes que tengo acá. Este es A, este es B y este es C. De esta forma, entonces aquí lo voy a poner A, B y C. Y voy a sustituir en mi solución que está dado por la fórmula general, que está aquí al lado en verde. Entonces vamos a meter estos valores y vamos a obtener lo siguiente. Voy a meterlos así con todo y quebrados y ya voy a resolver así directamente en la calculadora. Entonces x1,2 va a ser igual a menos b menos, y luego el primer menos es de la fórmula, recuerden, es este menos que está aquí. Y después b es negativo aparte, aquí tenemos 53 octavos de esa forma, más menos la raíz cuadrada de menos 53 octavos al cuadrado. Recuerden, aquí bueno, no importa el signo, como va al cuadrado va a quedar positivo. Después va a ser menos 4 veces AC, A es un 16avo, multiplicado por C, que va a ser 169 16avos, de esta manera. Después aquí vamos a dividir entre 2 veces lo que valga A, y A es un 16avo. Aquí vamos a resolverlo todo ya de esta forma, y ahora voy a hacerlo ya de forma decimal. Aquí ya en este paso pues ya se procura que convirtamos a forma decimal ya hasta el último momento, para poder lo menos que se pueda de precisión. Entonces aquí voy a tener 53 octavos de esta forma. Voy a ponerlo con todos los dígitos que me aparecen ahí. Aquí va a ser positivo, entonces es menos por menos. Vamos a tener 6.625 de esta manera, y luego va a ser más menos. Vamos a ver toda esta expresión. Lo voy a meter toda la calculadora lo que sigue, ya para poder tener el resultado directamente. Entonces voy a meter raíz cuadrada de, aquí vamos a poner menos, tenemos aquí 53 octavos, así de esta forma, 53 octavos al cuadrado, vamos a ponerlo así, al cuadrado. Entonces aquí va esa primera parte, y luego menos, recuerden la sintaxis, tiene que estar todo esto dentro del argumento de la raíz cuadrada. Tenemos aquí después un 16avo, así, y después vamos a multiplicar, vamos a ponerlo así de esta forma, por el último elemento, que es de esta forma, ponemos dividiendo 169 16avos, eso va a quedarme de esta manera. Entonces lo voy a meter así, entonces ya tal cual a la calculadora, ya me da la raíz, y ahora el resultado es esto que tenemos acá, 6.625
42. Lo voy a dejar así de esta manera, 6.42, así con esos pares de decimales. Todo esto va a ir dividido entre 2/16, que eso es un octavo, eso lo podemos ver de esta forma. 2/16 es lo mismo que un octavo, así de esta forma, es lo mismo. Entonces va a ir dividido todo esto entre 0.125. Entonces ya tenemos aquí mi respuesta. Está en dos partes. Entonces la primera coordenada de intersección va a ser la siguiente. Voy a ponerlo de esta forma. Entonces x1 va a ser con el signo positivo o con el signo negativo. Realmente esto no es importante. Voy a poner entonces x1 va a ser 6.625 más 6.42 dividido todo esto entre 0.125. Entonces al momento de hacer esta operación tenemos tenemos que meter esto 6.625 más 6.42 y esto lo voy a dividir entre 0.125. Entonces el primer punto de intersección va a ser en 104.36. Esto va a ser x1. Por otro lado, x2 va a ser ahora con el signo negativo. Voy a ponerlo así con rojo. Entonces x2 ahora va a ser igual a la misma operación. Entonces aquí vamos a tener 6.625, pero ahora con el signo menos. Recuerden este menos que está aquí. Entonces tenemos esto, menos 6.42 dividido entre 0.125. Entonces, regresando a la calculadora, ahora nada más es cuestión de cambiar este signo a negativo. Ya lo tenemos de esta forma. Y ahora x2 va a ser igual a 1.664. Eso es lo que tenemos aquí. Ya tenemos entonces nuestros dos puntos en x donde se va a cruzar mi línea recta con mi parábola. En x1 se va a cruzar en 104 y en x2 en 1.64. Entonces aquí no importa la jerarquía, realmente son los dos puntos. Ahora lo que sigue es encontrar las y en donde se van a cruzar. Recuerden, aquí tenemos que encontrar un sistema de coordenadas que va a estar dado de la siguiente forma. Para encontrar entonces y1 voy a sustituir x1 en cualquiera de los dos sistemas. Puedo sustituirlo en la ecuación de la línea o lo puedo sustituir en la ecuación de la parábola. Desde luego va a ser más sencillo trabajar con la ecuación de la recta, pero lo voy a hacer con los dos para fines de demostración. Entonces y1 va a ser igual a mi sistema, va a ser 5. En lugar de x voy a meter este valor que está aquí abajo. Voy a poner aquí 104.36 de esta forma más 10. Esto va a ser mi y1. Entonces lo vamos a meter aquí a la calculadora. Aquí el valor, voy a borrar todo esto. Tenemos entonces aquí 5 multiplicado por 104.36, cierro paréntesis, y después vamos a poner más 10. Entonces aquí y1 va a ser igual a 531.8. Si nosotros hubiéramos querido trabajar con la ecuación de la parábola, tendríamos que haber obtenido lo mismo o algo aproximado. Recuerden ya que aquí perdí algo de precisión por estar trabajando con decimales. Entonces aquí voy a meterlo a la ecuación de la parábola. Tengo que obtener un número similar. Entonces aquí 104.36. Al cuadrado, recuerden, estoy sustituyendo ahora acá arriba. Esto es opcional desde luego. Pero aquí lo que quiero ilustrar es que tiene que darme lo mismo o aproximadamente lo mismo. 13 octavos multiplicado por la x. La x vale, estoy sustituyendo lo que vale la x, 104.36, eso es x1. Y después cerramos y después voy a poner aquí más. Y este último quebrado que tenemos acá. 329 dividido entre 16. Entonces, si se fijan, es muy cercano, es muy buena mi aproximación. Desde luego es más sencillo trabajar con la expresión de la recta. Entonces aquí las dos expresiones tienen que valer lo mismo. Lo vamos a ver ahorita gráficamente qué representa esto. Entonces ya tenemos y1, ahora nada más nos falta y2. Y2 desde luego va a ser sustituyendo el valor de x2 en cualquiera de las expresiones. Vamos a meterlo desde luego en la más sencilla. La más sencilla, y2 va a ser igual a 5 veces. Y ahora voy a meter x2, 1.64 más 10. Entonces hacemos esta operación. Y ahora vamos a hacerlo de esta siguiente manera. Tenemos aquí 5
1.64, cierro paréntesis, más 10. Entonces aquí el resultado para Y2 va a ser igual a 18.2. Eso es lo que tenemos en esta parte de aquí. Esta va a ser Y2. Entonces pude haber utilizado la otra expresión, la expresión cuadrática. La voy a repetir así toda tal cual para que vean la sintaxis. Un 16avo. Ahora estoy metiendo x2, este número que es 1.64, esto que está aquí. Lo estoy metiendo aquí arriba en la expresión parabólica para ver si es exactamente lo mismo. Entonces vamos a meterlo tal cual. 1.64, cierro al cuadrado. Después vamos a poner menos 13 octavos por x. En este caso pues x es 1.64. Cierro y después vamos a poner esta fracción. 329 dividido entre 16. Entonces tenemos exactamente una aproximación. Recuerden que no es exactamente igual por la precisión que perdimos desde la fórmula general cuando ya empezamos a hacer nuestro recorte en decimales. Pero podemos pensar que es aproximadamente nuestro resultado. Recuerden también al momento de subir sus resultados en la plataforma hay una tolerancia de 10% por este tipo de detalles en donde uno empieza a perder decimales. Pero bueno, que aquí es lo que nosotros podemos obtener. Entonces ya tenemos nuestras dos coordenadas. Tenemos el primer punto. Esto ya con esto vamos a dar el resultado. Recuerden, aquí nos pide la distancia que hay entre estos dos puntos. Entonces el primer punto de cruce va a ser en las coordenadas de x1, que es 104.36 en x, y y1. Y1 fue 531.8 de esta forma. Eso es el punto 1 en donde se cruzan. El punto 2 es ahora x2, es entonces aquí 1.64, y2 es 18.2, aquí se cruza por segunda ocasión. Entonces ahora lo que vamos a hacer con esto es que vamos a meterlo a la fórmula de la distancia entre dos puntos. La fórmula de la distancia entre dos puntos la vamos a ver, es la siguiente. Aquí ya nada más voy a encerrar aquí el resultado de mis coordenadas. Lo que sigue es meter aquí, recuerden, esta expresión a la fórmula de la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos lo voy a poner así de esta forma. La distancia del punto 1 al punto 2 se puede poner con esta notación. Es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, de esta forma, más y2 menos y1 al cuadrado. Esto recuerden que es el teorema de Pitágoras y nada más hay que sustituir de esta manera. Entonces nada más hay que identificar quién es quién y vamos a hacer ya finalmente mi sistema. Entonces recuerden, este de acá arriba, este es x1, este es y1, este x2 y este es y2. Entonces vamos a sustituir y la fórmula nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces aquí podemos hacerlo de esta forma. Vamos a meterlo así todo tal cual. La raíz cuadrada de x2, que es este número que está aquí, vamos a abrir paréntesis, 1.64. Después le voy a restar x1, aquí entonces vamos a poner menos x1, que es esta parte de acá, 104.36, de esta forma, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Después voy a poner más esta expresión que tenemos acá, entonces es aquí entre paréntesis 18.2 y luego menos este número que está acá, menos 531.8. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Esto es importante. Entonces ya el resultado final ya para este ejercicio es el siguiente. La distancia del punto 1 al punto 2 es igual a 523.77 aproximadamente. Entonces este ya es mi conclusión de este ejercicio. Lo vamos a ver gráficamente para identificar esta parte. Entonces mi resultado final es 523.77. Si lo graficamos, tenemos que trabajar con estas dos expresiones que están aquí arriba y vamos a comprobar que efectivamente son estos números que tenemos aquí en estas coordenadas. Entonces vamos a nuestro graficador y vamos a determinar ahora estas distancias que están de esta forma. Entonces vamos a meter estas expresiones, vamos a ver esta parte de acá y vamos a meter primero la ecuación de la recta, que es 5x, aquí 5x más 10
de esta forma, esa es la recta. Y la parábola pues es esta expresión que tenemos acá. Tenemos aquí un 16avo x al cuadrada, después menos 13 octavos, así de esta forma, x, y después va a ser más 329 16avos. Entonces vamos a buscar las intersecciones aquí en nuestro sistema. Como podemos darnos cuenta, es bastante grande nuestra interacción que tenemos entre nuestra línea y nuestra parábola. El primer punto de cruce, vamos a buscarlo, es este de aquí. El primer punto de cruce tenemos que aquí es el punto 2, como aquí lo había puesto. Recuerden, no importa aquí pongamos como punto 1 o punto 2, al momento de hacer la fórmula de la distancia, estos pierden su signo. Entonces tenemos esta aproximación, nos da este punto que está aquí. Recuerden, es aproximado por la precisión que perdimos al momento de hacer la raíz cuadrada, pero es esta coordenada que tenemos acá. Entonces ya tenemos ese primer punto, y el segundo punto de cruce está hasta acá arriba. Entonces aquí el segundo punto de cruce, aquí no lo da también el programa. Entonces aquí podemos ver que es esta cantidad, 104 aproximadamente en X y 531 en Y, que es este punto que tenemos acá. Ya por último, entonces pues tenemos la seguridad de que al momento de ingresar esta información en la fórmula de la distancia, pues efectivamente coincide con esta cantidad que estamos viendo acá. Ya podemos ver que es correcto el procedimiento. Ya estaría en ver si metimos bien los signos a la fórmula, pero bueno, eso ya queda por determinar. Entonces es este primer caso. Vamos a ver un segundo y último caso para ilustrar esta interacción entre una línea y una parábola. Nuevamente tenemos un sistema de línea y parábola, y aquí vamos a igualar nuevamente estos dos elementos para ver los puntos en donde los dos sistemas tienen el mismo valor, la misma altura. Entonces recuerden que estamos viendo dónde se cumplen estos puntos. Entonces vamos a combinar. Tenemos aquí 3x más 5, esto lo voy a igualar a un 20avo x al cuadrado menos 8 décimos x más 164 20avos. Voy a pasarlo todo del mismo lado, voy a dejarlo esto lo voy a pasar hacia el otro lado restando, y el 5 también. Voy a igualar a 0 y voy a resolver mi sistema. Entonces aquí recuerden que tengo que ver qué puntos en X me hacen que las dos funciones tengan el mismo valor. Entonces cuando tienen el mismo valor, recuerden que es cuando se cruzan. Entonces tenemos aquí un 20avo de x al cuadrado menos 8 décimos de x, luego menos 3x más 164 20avos menos 5. Esto lo voy a igualar a 0. Voy a trabajar esto un poquito más rápido. Voy a hacerlo ya todo en la calculadora. Ya no lo voy a hacer de forma totalmente aritmética. Lo voy a dejar nada más ya con la calculadora para hacer una aproximación. Recuerden que ahora, a diferencia del ejercicio anterior, ya no voy a trabajar esto con quebrados. Lo voy a dejar ya todo en decimales. Entonces empezamos de esta forma. Voy a poner aquí esta parte. Voy a poner aquí un 20avo. Lo voy a dejar de esta forma. Un 20avo, 1 entre 20. Esto es 0.05x al cuadrado. Después ahora voy a resolver esta expresión que tenemos acá. Tenemos aquí menos 8 décimos. Esto se pudo haber simplificado, pero bueno, lo voy a dejar así, menos 3. Entonces aquí ya tenemos esta expresión. Tenemos aquí menos 3.8x, así de esta forma. Si se fijan, no estamos sacrificando mucho. Toda la precisión se está preservando en relativamente pocos decimales. Y por último vamos a hacer esta cuenta. Tenemos aquí 164 dividido entre 20. Nos da esto que tenemos acá, menos 5. Entonces el último elemento es más 3.2. Esto lo vamos a igualar a 0. Ahora vamos a proceder esto relativamente más rápido. Aquí no estoy haciendo los quebrados de esta forma, lo estoy metiendo todo directamente a la calculadora. Ahora vamos a resolver con fórmula general. Recuerden, es esta que está aquí arriba, donde A, B y C son estos elementos que son los coeficientes de esta expresión que tengo acá abajo en azul. Este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Entonces, metiendo esto a la fórmula general, lo podemos ver de esta manera. Entonces aquí vamos a tener x1, 2. Esto va a ser igual a menos b menos, recuerden, ese menos es de la fórmula, y después el menos es del dato, menos 3.8 menos b.
más menos la raíz cuadrada menos 3.8 al cuadrado menos 4 veces a, que es 0.05 por c. Aquí tenemos que este es 3.2, así lo metemos todo de esta forma y todo esto va a ir dividido entre 2. Por esta forma, 0.5, es 2 por a. Entonces aquí recuerden, vamos a tener dos resultados, uno tanto positivo como uno negativo. Vamos a tratar de reducir esto poco a poco. Entonces tenemos aquí x1,2 va a ser igual a 3.8. Voy a hacer aquí a la raíz cuadrada así tal cual. Voy a meterlo aquí a mi calculadora. Vamos entonces a poner aquí raíz cuadrada menos 3.8, cierro paréntesis, esto va al cuadrado, menos 4 multiplicado por a, que es 0.05 multiplicado por c. Entonces c vale 3.2 de esta forma, cierro paréntesis. Y aquí entonces el resultado ya de toda la raíz cuadrada va a ser 3.71. Vamos a redondearlo a 2 decimales. Todo esto dividido entre 2 por 0.05, que va a ser 0.1. Eso es lo que tenemos ya en esta parte inferior. Entonces aquí ahora recuerden que vamos a partir el problema en uno positivo y uno negativo. Aquí no voy a entrar mucho a detalle, pero la primera coordenada x1 va a ser con el signo positivo, por ejemplo, y lo vamos a escribir de esta forma. Entonces va a ser 3.8, voy a poner así dividiendo, más 3.71 y voy a dividir entre 0.1. Entonces la primera coordenada es 75.1. La segunda coordenada es ahora con el signo negativo. Lo voy a poner ahora de esta forma. Va a ser ahora con el signo negativo y es la misma expresión, si se fijan. Nada más hay que cambiar este signo y ahora x2 va a ser igual a 0.9 de esta forma. Entonces ya tenemos mis dos coordenadas para las cuales mi parábola interactúa con la línea recta que tenemos en este sistema que está aquí arriba. Entonces esto ya va a ser mi primer conjunto de soluciones. Ahora lo que sigue es encontrar y1 y y2. Eso recuerden, lo vamos a hacer al sustituir en la ecuación de la recta. Desde luego es la más sencilla, pero si quieren lo pueden sustituir en la ecuación de la parábola. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Vamos a sustituir entonces x1, lo voy a sustituir en esta expresión que tenemos aquí arriba y va a quedarnos de la siguiente forma. Entonces y1 va a ser igual a 3 veces multiplicado por 75.1 de esta forma más 5. Entonces eso es lo que vamos a sustituir. La cuenta va a ser la siguiente. Lo voy a meter entonces aquí en la calculadora. Ahora lo voy a definir. Fíjense que a diferencia del ejercicio anterior, lo voy a poner x, ahora va a ser igual a, le voy a dar el valor de 75.1 y voy a meter la expresión de la recta de esta forma. Entonces vamos a tener aquí 3 multiplicado por x más 5, entonces más 5. Aquí ya el programa sabe que la x va a valer esto que está aquí, que es 75.1, que es la solución que tenía aquí abajo. Entonces y1 va a ser igual a 230.3. Voy a meter también la expresión parabólica. Si se fijan, ahora voy a meter esta expresión y me tiene que dar lo mismo. Voy a poner un 20avo de x al cuadrado, donde x, aquí recuerden, aquí arriba está definida ya de esta forma, x al cuadrado. Ya le estoy dando un valor y lo definí aquí en el programa de la calculadora como el punto x1, que es 75.1. Entonces eso va de esta forma, después menos 8 décimos, aquí lo pude haber puesto como 4 quintos, pero bueno, ya no lo hice. Vamos a ponerlo así de esta forma, más 164 veinteavos. Entonces aquí tenemos aproximadamente lo mismo. Si se fijan, es relativamente lo mismo. Recuerden, no es igual por la precisión que perdemos en los decimales. Entonces vamos a tomarlo esto como el primer resultado. Fíjense que ahora, al momento de que yo estuve trabajando con definir en el programa de esta forma la x, ahora ya no tengo que trabajar tanto. Ahora ya lo único que tengo que hacer para definir la segunda variable, la y2, tengo que meter este valor en la expresión de la ecuación de la recta, que es esta que está aquí, y después también en la ecuación de la parábola también el programa lo va a evaluar. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es cambiar el valor de x y ponerle 0.9.
Si se fijan, aquí el programa ya me trabaja simultáneamente con la ecuación de la recta y la ecuación de la parábola. Entonces podemos tomar cualquiera de los dos valores. Podemos aquí poner que nuestro valor, voy a tomar el de la ecuación de la recta porque es el más directo de obtener. Entonces y2 va a ser igual a 7.7, lo voy a poner de esta forma, 7.7, este va a ser mi valor y2. Entonces, como conclusión de esta primera parte, recuerden que aquí ya vamos a tener los dos puntos que caracterizan la interacción que tengo entre la línea y mi parábola. Entonces, aquí el primer punto, el punto 1, va a ser x1. Entonces tenemos aquí 75.1. Y1 es este punto que tenemos acá, es esta coordenada, es 230.3, ese va a ser el punto 1. El punto 2 va a ser x2, que es 0.9, y2, que es este que tenemos acá, 7.7. Eso recuerden que ya son mis coordenadas en donde mi sistema está interactuando. Entonces este ya es el resultado que vamos a meter a la fórmula de la distancia entre dos puntos. Entonces ahora esto, lo que voy a hacer es que lo voy a meter a la ecuación de la distancia. Entonces ahora la ecuación de la distancia es lo mismo que hicimos en el caso anterior. Voy a ponerlo de esta forma. La ecuación de la distancia entre el punto 1 y el punto 2. El punto 1 y el punto 2 es igual. Recuerden que esto es conmutativo, lo puedo escribir de muchas formas. Ahora lo voy a escribir de otra manera. Vamos a poner y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Incluso hasta los puedo invertir. Si los volteamos, entonces no pasa absolutamente nada. Nada más cambia el orden, pero el resultado va a seguir siendo lo mismo. Recuerden que estuvimos discutiendo estas características en la sección de distancia entre dos puntos. Bueno, entonces vamos a hacer esta operación. Hay que recordar, vamos a etiquetar, esto es útil al momento de resolver. Vamos a poner aquí que este es x1 y este es y1, x2 y y2 para no confundirnos y ir llevando el orden de forma correcta. Recuerden que ya en este último paso pues ya es la parte crucial de la resolución de este problema. Entonces vamos a poner esto de esta manera. Vamos a resolver en la calculadora y metemos estos valores. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a aquí limpiar eso. Tenemos entonces aquí la raíz cuadrada de y2. Entonces y2 es 7.7. Voy a ir subrayando para no equivocarme. Entonces tenemos aquí 7.7 menos y1. Y1 vale 230.3. Entonces aquí es menos 230.3. Cierro paréntesis y recuerden, esto va al cuadrado. Después esto es más. Seguimos con la fórmula. Ahora voy en esta parte de aquí. Tenemos, abro paréntesis y voy a poner x2 que es 0.9 y le voy a restar x1 que es 75.1. Entonces cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Recuerden que no se nos vaya ningún elemento. Entonces aquí ya concluimos que la distancia entre el punto 1 y el punto 2, donde se cruzan la línea y la parábola, es de 234.64 unidades, ya sean centímetros, metros, pulgadas, etcétera, lo que tengamos entre sistemas. También podemos tener interacciones con otros valores, no necesariamente tienen que ser distancias, pueden ser ya unidades en dinero, por ejemplo, pero bueno, depende de la aplicación. Entonces concluimos este ejercicio con esta distancia que tenemos acá. Vamos a verlo rápidamente ya en el graficador. Vamos a poner esto aquí en la gráfica para comprobar que efectivamente los puntos que obtuvimos son estos que estamos viendo acá. Entonces en el graficador vamos a meter esta información que tenemos en esta parte. Hay que meter las ecuaciones que tenemos acá. Vamos a empezar por la ecuación de la recta. Tenemos 3x más 5 de esta forma. Y después la parábola es esta que tenemos acá. Voy a graficar ahora esta expresión. Vamos a poner un 20avo, aquí x al cuadrado, y después menos, vamos a poner 8 décimos, x, y después finalmente va a ser más 164 veinteavos. Entonces aquí vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a ver aquí el primer punto de cruce. Si se fijan, es este que tenemos acá, es ahora el punto 2, este que está aquí. Es aproximado desde luego. Punto 9 ya redondeado, aquí está punto 852 en X y punto 77 en Y.
Después el segundo punto de cruce está hasta acá arriba. Aquí el programa me lo indica, 75 aproximadamente en X y 230 en Y. Eso es lo que podemos ver. Recuerden que son aproximaciones y este número que tenemos acá pues tiene un margen de error debido a los dígitos que estuve eliminando al momento de hacer mis raíces cuadradas, por ejemplo, o incluso en el momento en el que estuve simplificando quebrados. En el caso anterior trabajé con un poquito más de precisión, pero en este caso lo metí todo así tal cual a la calculadora. Entonces esta es la forma gráfica que nosotros tenemos para comprobar la distancia que hay entre los puntos de cruce de la parábola que se genera y que interactúa con la línea que tenemos acá. Entonces, con esto concluimos esta sección de cruces entre sistemas ahora de una recta y una parábola.